Hola, vamos a tener ahora nuestra cuarta clase para la materia de instrumentación y control automático. Nuestra clase número 4, rumbo al tercer parcial. Ejercicio 1. Nos indica sea el siguiente sistema. Nos dan un sistema con una entrada de flujo F1 y dos salidas F2 y F3 mediante la bomba. Nos dicen que estos 4 pies es la altura de máxima del serpentín. Y por el serpentín está ingresando vapor para que se pueda calentar o enfriar el sistema. Datos del problema. Nos dan área es igual a 3 pies cuadrados. F1 es 3 pies cúbicos por minuto. F2 es esta expresión que podemos ver acá. Está en pies cúbicos por minuto. Y F3 igual también nos dan el dato. Se decide instalar un sistema de control de nivel cuya altura programada, el HZ, se encuentre a 0.3 pies sobre el serpentín de calefacción. O sea, se tiene que encontrar más o menos por aquí. Podríamos imaginarnos que está por aquí. Ahí no. De los 4 pies, 0.3 pies. 0.3 pies más. Se lo tiene que adicionar. Nos dan el dato del transmisor. Nos dicen que es neumático, que va en una escala de 0 a 10. Para la válvula, nos dicen que es una válvula isoporcentual con un dato de KB de 0.8. El tipo de controlador que se utiliza es controlador proporcional. También nos indica si se produce una disminución súbita del caudal a la mitad de F1. O sea, va a ocurrir un escalón de disminución de F1 a la mitad. Calcular KC con un offset recomendado de menos 0.25 pies para mantener el nivel del agua sobre el serpentín. Inciso B. El tiempo en minutos para activar la alarma cuando el nivel alcance 4.55 pies. Ya. Solución. Inicialmente vamos a calcular la dinámica del proceso. Es nuevamente segundo parcial. Realizamos el balance. Entrada menos salida. No hay generación. No hay consumo. Tenemos la entrada F1 y dos salidas, ¿no? F2 y F3. Pero nosotros sabemos que cuando hay la influencia de una bomba, se va a anular el flujo. Entonces nos va a quedar F1, lo dejamos, y F2 reemplazamos en la fórmula que se nos ha dado. Tenemos esta representación. A esto vamos a aplicar nosotros la transformada de Laplace con variable de desviación. Y nos va a quedar de esa forma, ¿no? Ya sabemos que cuando hay un número constante se va a simplificar. Nos queda de esta forma. Con esto nosotros vamos a hallar una función, una dinámica ya de primer orden nos va a salir, ¿no? Al parecer, que es esta. Aquí es segundo parcial. Ya. Pero aquí falta, ¿no? Nosotros hemos aprendido que para que sea una función dinámica de primer orden, aquí donde esté menos, tiene que aparecer un más. Entonces lo que se hace va a ser dividir tanto a los términos del numerador como del denominador entre ese valor. Nosotros para que aparezca más aquí, vamos a dividir entre menos 10. Y nos queda de esta forma. Esta es nuestra función dinámica. Ahora no se preocupen si esto sale negativo. En este caso, como estamos haciendo, vamos a trabajar ahorita, estamos haciendo solo para hallar la ganancia. Lo que nos interesa es más adelante, cuando vamos a trabajar con lo del controlador. Entonces para F1 se tiene que está inicialmente a 3 y va a disminuir, nos dice 9, hasta 1.5. Entonces va a ser el superior menos el inferior, 3 menos 1.5. Y nos va a salir 1.5, la amplitud que hay. 1.5 ya cuando ya queremos llevarlo a transformar de Laplace, para poder reemplazar aquí, ¿no? Sale esto. Bueno, mientras tanto lo vamos a dejar así. Esto es lo que hemos hallado. Lo estaríamos reemplazando aquí en nuestra función.
Entonces la altura en el estado estacionario. La altura en el estado estacionario va a ser h más hz. Esta h es el dato que tiene que estar siempre, ¿no? Que nos dan, que es 4, más la altura que está programada en este caso, que va a ser 0.3. Entonces la altura en estado estacionario para este caso va a ser 4.3 pies. Ya, desde aquí empieza lo que es el tercer parcial, ¿no? Siempre nos hacemos una representación de nuestro diagrama de bloques donde tenemos una constante del medidor, la ganancia del controlador, la ganancia de la válvula, aquí está la ganancia del proceso y aquí estaría entrando la ganancia del medidor o del transmisor. Así ya va a ser nuestro nuevo sistema, ¿no? De control. Va a estar a una determinada altura, tiene que estar mínimo, ¿no? Nos dice que es más 0.3. Entonces vamos a suponer que es ahí, más 0.3 metros, pies. Aquí estaría nuestro controlador del controlador de altura para el controlador y este sería para el transmisor. Donde aquí en F2 vamos a instalar nosotros una válvula neumática. O no, en este caso isoporcentual nos dice. Una válvula isoporcentual, lo que nos va a ayudar a regular si es que se está bajando. Si es que se está bajando aquí, va a mandar la señal aquí a F1 para que este F1 aumente el caudal y no deje que esto se baje. Ahora si es que se está llenando mucho más, es otro proceso, ¿no? Este sería nuestro dibujo del controlador. Ya sabemos, ¿no?, que como está variando en la entrada, es un problema carga. Entonces la ecuación del problema carga es esto, ya sabemos, conocemos. Obteniendo las funciones para cada punto de control, inicialmente para el proceso, esto es lo que hemos hallado, ¿no? Para eso hacemos nuestra función dinámica de primer orden o de segundo orden, dependiendo del caso. Lo que decíamos del segundo parcial, ¿no?, es esto. Ya sabemos, ¿no?, que en este caso, para cuando tenemos solo una función dinámica, GL es igual a GP. Para el controlador, cuando es proporcional, GC es igual a KC, cuando es proporcional. Eso no se van a olvidar. Cuando es proporcional. Si es proporcional integral, aquí va a venir otra función. Si es proporcional integral derivativo, va a venir otra función aquí. Para el transmisor, ya sabemos, ¿no?, cuando trabajamos con el transmisor, la señal de salida menos sobre la señal de entrada. La señal de entrada siempre nos dan de dato. La señal de salida para cuando trabajamos con flujos tenemos que saberlo. 15 menos 3. Entonces esto me sale 1.2. Para la válvula, esta es la expresión para hallar lo de la válvula, ¿no?, pero nos dan el dato de nosotros KB 0.8. O sea, ya no necesitaría trabajar con esto. Entonces GB es igual a KB. Vamos a reemplazar todos los valores en las funciones transferencia, que es nuestro problema carga, ¿no?, en este caso, el problema carga. Reemplazamos lo que es GL, GP, GB, GC y el GC9. Estarían las 4. Vamos a operar un poco. Estamos multiplicando. Voy a multiplicar todos estos términos, ¿no?, lo que estoy marcando. Me sale 0 menos 0.096 por este signo. Entonces sigo operando, ¿no? Hago la operación algebraica aquí de fracciones, una sumatoria de fracciones, y va a salir esto, donde yo voy a poder simplificar estos dos de acá. Y a mí me va a quedar este terminología. Aquí vamos a cambiar de orden un poquito. Es decir, aquí nos tiene que quedar el más 1, ¿no? Y esto. Y esto. Tenemos que nosotros hacer asemejar a una función de primer orden o de segundo orden, dependiendo del caso. En este caso es de primer orden. Entonces para eso yo hago este siguiente artificio. Todo voy a dividir entre esto de aquí. Todo. Tanto los
términos del numerador como del denominador. Aquí ya me queda un 1, ¿no ve? Un 1. Al hacer esto, me está quedando. Esto de aquí ya va a ser mi Kp' y esto va a ser mi Tp'. ¿Ya? Esto de aquí Kp' y Tp'. O sea, nuevamente he hallado una función de primer orden. Una función dinámica. Con esta función dinámica que estoy hallando de mi problema carga, con esto es con lo que yo tengo que trabajar, dar mis respuestas. Lo demás era solo para hallar los procesos que hay en la... Entonces, partimos de esto. Ya no, ya sabemos, esto puede estar así y lo voy a mandar a multiplicar. Al mandarlo a multiplicar me va a quedar esto. Aquí la amplitud sobre S. Si yo le aplico la antitransformada a esto, me va a salir que es 1.5 por el Kp, por esto, ¿no? Por el paréntesis 1 menos e elevado a la t menos sobre Tp. Donde yo tengo que hallar el Kp y el Tp. Pero para eso tengo que hallar el Kc, ¿no ve? Pero siempre, esto igual no se tiene que olvidar. Sabemos nosotros que la función matemática va a ser a la sumatoria de el estado estacionario más la función en variable de desviación. Entonces los reemplazo. Por definición, para problema carga, no es para todos los casos, para problema carga, el offset, cuando yo evalúo en tiempo igual a infinito, va a ser, el offset va a ser igual a la altura evaluada en tiempo infinito menos la altura en estado estacionario. Entonces yo reemplazo. Ya, reemplazo. Aquí va a ser, que es 4.3. ¿No ve lo que hemos determinado nosotros? Aquí va a ser 0.25 que me da de dato. Tiene que haber un offset de ese dato. Menos lo que yo he hallado, mi variable de desviación. Ya en estado estacionario, esto de aquí. Reemplazo. Y haciendo mis operaciones matemáticas ya se va a reducir. Entonces aquí el Kp va a ser igual a toda esta expresión, donde mi única incógnita Kc. ¿Ya? Entonces de aquí yo hallo que el Kc es 10.775. Este es mi valor de Kc, la respuesta a mi inciso A. Para el inciso B, nuevamente parto de esta ecuación, aquí, de lo que ya he transformado, donde yo sé que el Kp es esto, y que he hallado en el anterior inciso el valor de mi Kc, ¿no? Simplemente lo reemplazo y aquí ya puedo hallar este valor de Kp'. Me sale 2.907. Tp. El Tp va a ser esto. Entonces, habiendo hecho eso, simplemente voy a reemplazar aquí, donde yo tengo, o sea, me dice qué tiempo va a pasar para que alcance una altura de esto, ¿no? Nosotros hemos definido que el h en altura en estado estacionario es 4.3. Este 1.5 es la amplitud. Este Kp es lo que he hallado acá, 2.907, y el Tp' es lo que he hallado acá, que sería 8.721. Mi única incógnita, el tiempo. Entonces, para que llegue a esta altura, este 4.3, pasa aproximadamente 0.7842 minutos. Y esa sería mi respuesta. Les voy a pedir que los revisen los cálculos. Y espero que se haya entendido ese problema. Ejercicio número 2. Sea el siguiente sistema. Tenemos un tanque igual con
un serpentín, un flujo de vapor está ingresando. Este ya está a una temperatura T1 y con un flujo másico que está entrando y saliendo. Temperatura 1 a temperatura 2. Estos datos nos dan el dato de flujo másico, la densidad, la capacidad calorífica, temperatura 1 en estado estacionario, volumen y el calor. Ya, flujo de calor. Nos dan los datos del transmisor, que es una escala de R que va entre 50 y 200, con un tiempo del transmisor de 0.1 minutos. Nos dan un sensor, nos dicen que el sensor es la termocupla tipo K. Válvula lineal, condición luminal, esto es para la válvula. Nos dan un X1, nos dicen que trabaja con un calor de 300 BTUs por minuto y el tiempo de la válvula es 2 minutos. Controlador proporcional integral, donde va a existir una perturbación. Cuando nos dan esto, la perturbación y nos dan este gráfico, es un escalón que va de 70 a 90. Calcular KC y TI, ¿no? El KC y el tiempo integral mediante ITAE, Ziegler-Nichols. Y tenemos que comparar estos dos resultados considerando el sobrepasaje, la velocidad de respuesta y la oscilación. Nuevamente tenemos que hallar dinámica del proceso. Para esto recordamos segundo parcial. Hacemos directamente, ¿no? Entrada menos salida es igual a entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación. Aquí lo estoy diciendo directo. La entrada, la salida, hay generación de calor. En aquí sí, porque sí me están indicando que trabajo con las temperaturas. Ya. En aquí es masa por capacidad calorífica, pero como me dan datos de densidad de volumen, yo voy a trabajar con eso. Todo voy a dividir entre el flujo másico y la capacidad calorífica para que se pueda simplificar aquí todo esto. Aquí se pueda simplificar esto. Entonces me va a quedar así. Aquí directamente, ¿no? Lo estoy haciendo de esta forma. ¿Para qué? Para obtener mi función dinámica. En este caso esa es de segundo grado. Entonces de aquí ya puedo determinar que mi Kp1 es 1. Kp2 va a ser esto. ¿Lo ve? Es 1. Kp2 va a ser esto. Tengo estos datos, entonces ya tengo el valor numérico del Kp2. El TP va a ser paramos igual tengo los datos de densidad, de volumen y de flujo másico. Simplemente reemplazo, ya tengo. Entonces nuevamente escribiendo esto me va a quedar de esta forma, donde ya sabemos, ¿no? Cuando vemos en este caso así como estamos viendo ahora, directamente yo de aquí puedo decir que esto es mi GL y esto es mi GP. Ya. Entonces ahora vamos a proceder a hallar el diagrama de bloques. Igual siempre para este parcial tenemos que dibujar este diagrama de bloques aunque sea largo, donde tenemos la ganancia la constante del medidor, la ganancia del controlador. Aquí existe un transductor, una ganancia de la válvula, una ganancia del proceso. Igual esta es la ganancia de la perturbación que hay, ¿no? Sí, la temperatura igual y así es parecida al proceso, del que hemos hallado. Aquí está la ganancia del medidor. Es un problema carga, es un problema servo. Aquí nos indica que existe un cambio de escalón a la entrada. Entonces problema carga. Ya sabemos que la ecuación del problema carga es y esta. Ahora vamos a obtener los valores. Para cada variable tenemos que obtener GC, KIP, GB, GP y estos otros. Entonces para el controlador, como nos dice proporcional integral, esto de aquí se maneja. Entonces haciendo aquí una sumatoria de fracciones ya se reduce
se convierte en esto, ¿no? Y eso es lo que vamos a manejar. El GC es igual a KC por esto. Para el transductor que sería el KIP, igual, cuando trabajamos en este caso va a ser 15 menos 3 sobre la amplitud de lo que lo está transduciendo. Sería 20 menos 4, sale 0,75 P6 por miliamperio. Válvula. El problema sí que es una válvula lineal. GB es igual a KB, y eso va a ser igual a la diferencia del flujo sobre la diferencia de presión, donde se puede escribir de esta forma: diferencial del flujo sobre la diferencial de X multiplicado por un delta X sobre un delta P. Sabemos que es una válvula lineal porque nos indica, entonces f de X va a ser igual a X. Usamos esta ecuación del primer parcial. Ahora f de X, f va a ser igual a f máximo por f de X. Pero f de X, ya hemos dicho que es X. ¿Por qué? Porque es lineal. ¿Ya? Entonces la ganancia de la válvula del dato que nos da es de 300 BTUs por f de X. Delta X de la apertura máxima a la apertura mínima, ¿no? Y de la depresión va a ser 15 menos 3. Ya es igual de dato. Eso de aquí pues es lo que va a cambiar. Puede ser siempre la apertura. Entonces nos da que el GB es igual a KB. Si estoy haciendo estos cálculos, va a ser que es 25 para el proceso GP. Ya hemos definido, ¿no? De dónde hemos hallado GP. Nos falta el GL para perturbación. Esto igual ya hemos indicado de dónde hemos obtenido. Para nuestro transmisor, puede ser transmisor o medidor, ¿no? Ya sabemos que es igual. La señal de salida va a ser 20 menos 4 sobre la señal de entrada, que es 380 menos 0. Esos datos nos dan de dato. Entonces mi ganancia del transmisor es este valor. Ahora la respuesta a escalón va a ser, ya sabemos, ¿no? Superior menos inferior. 90 menos 70, 20. Buscamos la simplificación de nuestra función. Estamos aquí anotando todas las fórmulas, todos los puntos que hemos hallado. Y nuestra nueva función va a ser esta. Normalmente sabemos que cuando trabajamos con este tipo de controladores PI, existe un tiempo de retardo o un tiempo muerto. Y ese tiempo muerto es con lo que se tiene que tomar en cuenta, sí o sí. Porque si se dan cuenta, nos están dando el TB, el tiempo de la válvula, y nos están dando el tiempo del transmisor, del medidor, ¿no ve? Entonces eso nos indica que existe un retraso, un tiempo de retraso, y sí o sí tenemos que trabajar con esto. Ahora para esto de aquí, para la nueva función, yo tengo que hallar un KP asterisco, que va a ser la multiplicación de mi KP, KB y KM. KP va a ser este de acá, del proceso. 0. GL es 1. No sé, siempre sale cuando trabajamos en una función dinámica así donde nos salen dos, una sumatoria, uno de ellos siempre va a ser 1. Así que no nos tenemos que preocupar de eso. La ganancia de la válvula es 25. Y la ganancia del controlador, del transmisor o del medidor es 0.32, ¿no? Solo los cabes. Donde si yo realizo la multiplicación de esto me sale este valor. De aquí, ¿cómo escojo yo mi TP? Porque aquí hay un TP, otro TP, un TP y otro. Ese TP asterisco va a ser el polo dominante. ¿A qué me refiero? A que va a ser el mayor de todos estos. Entonces el mayor va a ser 6.24 minutos. ¿Ya? El tiempo muerto, ¿cómo lo voy a hallar? Va a ser el tiempo que va a ocurrir cuando fuera del proceso y de la perturbación, que serían estos dos, ¿no? Eso es mi proceso y esto es la perturbación. Entonces, ¿qué tiempos están pasando? Eso sería el TB, ¿no ve? Que sería 2, y el TT o el TM, que sería 0,1. Simplemente hago la sumatoria de esos dos. Ahora, en algunos casos, como
como en el anterior ejemplo que hemos hecho en la clase número 3, nos dan un tiempo de atraso, pero en este caso no nos están dando, y simplemente es la sumatoria de estos dos. Entonces la función transferencia, reemplazando ya estos datos, me queda así, de esta forma. Ya. Estoy volviéndome a copiar mi función. Aquí estoy anotando estos términos para copiar, para poder compararlos, ¿no? El KP asterisco, TP asterisco y el tiempo muerto. Ya nos pide calcular mediante ITAE. Pero para el controlador proporcional integral, y recordando que es problema carga, porque para ITAE van a revisar el libro del docente, ahí está, esto de ITAE. Hay para problema carga y para problema servo diferentes ecuaciones. Esto es para problema carga, para un controlador proporcional integral. ¿Ya? Esa es la ecuación, donde igual está en el mismo libro, están las páginas y las constantes A y B. Está en la página 267, si no me equivoco. Página 267. Entonces simplemente yo reemplazo, ya voy a tener un KC1. Ya he hallado mi KC, eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Mi tiempo integral igual está en la misma página. Va a ser TP asterisco, TP asterisco y el tiempo muerto. Las constantes A y B. Hay A y B y A1, A y B2, A y B3. Cuando trabajamos con tiempo, con proporcional integral derivativo, ¿no? En este caso son estas dos. Entonces ya puedo hallar yo mi tiempo integral. Lo estoy llamando tiempo integral 1 porque estoy trabajando con ITAE. Ahora cuando me pide trabajar con Ziegler-Nichols o ZN, yo trabajo con estas fórmulas. El KC por KB por KP asterisco es igual a 0.9 por TP asterisco sobre tiempo muerto. Simplemente reemplazo, ya tengo yo esto, tengo esto y ya puedo hallar un nuevo KC, que un KC2. Sale muy próximo, ¿no? Pero hay una variación. Y el tiempo integral 2 va a ser 3.3 por el tiempo muerto. Y mi tiempo integral 2 para Ziegler-Nichols es 6.93. Y entonces yo ya tengo lo que me pide. Ya he hallado el KC y el tiempo integral para cada uno. Esta es la forma. Revísenlo esto, por favor. Háganse un formulario si es necesario. Cuidado que les pregunte. Para este parcial siempre se va a preguntar ITAE, Ziegler-Nichols o Cohen-Hom. Lo que hemos hecho en la clase 3, el de Cohen-Hom. Y es más fácil, ¿no? Simplemente llegamos a esa función donde tenemos que hallar el KP asterisco, TP asterisco y comparar. Simplemente reemplazamos. Estos datos son constantes que están en una tablita que está en el texto donde les digo. Y ya está. Eso es la facilidad, digamos. Nosotros observamos, ¿no?, que KC1 va a ser menor a KC2 y que el tiempo integral 1 es menor al tiempo integral 2. Aquí lo estamos volviendo a anotar por si acaso para resolver el inciso C. Sobrepesaje. El de ITAE es mayor, ¿no ve? Este es de ITAE. Y este es el de ZN. Esto es el de ITAE. Y esto es de ZN. Ya. Entonces observamos, ¿no ve?, que el valor del KC es en ITAE menor, pero el tiempo integral es menor igual. Aquí está al revés, ya, perdón, esto es error de dedo. ITAE, para ITAE, esto es que es ITAE, el KC es mayor. Aquí es menor. Tanto el tiempo integral como el KC es menor y aquí es el mayor. Simplemente eso hay que poner cuando es el sobrepesaje. Ya. Para la velocidad de respuesta. ITAE va a presentar una velocidad de respuesta lenta en comparación a Ziegler-Nichols, debido a que el KC1,
KC1 es menor que el KC2, ¿no? Aquí es por poquito, ¿no? 10.038, aquí es 10.78. Entonces, esto es. Y TAE va a presentar una comparación más lenta. Entonces, ¿cuál nos va a dar una velocidad de respuesta más efectiva? El de ZN. El de ZN. Ziegler-Nichols es más el que tiene una velocidad de respuesta mayor, en este caso. Para las oscilaciones. Para las oscilaciones, a mayor KC, mientras más grande sea nuestro KC, mayores oscilaciones va a tener. Entonces, según el ajuste de Ziegler-Nichols, que es el mayor, es de 10.783, ese va a presentar más oscilaciones que el de ITAE. Cuando nos dice oscilaciones, digamos, este es para Ziegler-Nichols, no para ITAE. Va a ir lanzando de esta forma. Hasta que se estabilice. Esto es para que se entienda un poquito mejor. Esto es para ITAE, que vamos allá, ¿no? Va a tener esta cantidad de oscilaciones. Sin embargo, para Ziegler-Nichols ya va a ir oscilando más veces. Va a ir oscilando más veces, cosa de que haya menores oscilaciones, y mayores oscilaciones, mejor dicho. Y mientras más oscilaciones haya, más rápido se va a estabilizar nuestro proceso. ¿Cómo nos damos cuenta de las oscilaciones? Simplemente que a más grande sea nuestro KC, más oscilaciones tiene. Eso ya. Mientras más grande sea el KC, mayor el número sea, el valor numérico sea más grande, eso va a ser. Entonces, ahí estarían las respuestas. Esto de aquí es más teórico, ¿no? Más teórico estas respuestas. Bueno, con eso ya habríamos culminado. Hemos visto todos los posibles casos que pueda haber. Bueno, siempre puede haber variaciones, ¿no? Lo importante aquí, a ver, haciendo un pequeño resumen, es conocer la función principal del balance que hacemos del programita, como en el segundo parcial, ¿no ve? Tenemos que hallar nuestra función dinámica, ya sea con uno o con dos entradas. Ya puede ser, normalmente es temperatura y calor, o flujo y calor, ¿no ve? Después de eso, identificar si es un problema carga o es un problema servo. Después de eso, mediante el problema carga o problema servo, volver a hacer otra vez una función dinámica, ya haciendo las operaciones matemáticas necesarias. De ahí, lo que normalmente nos piden calcular es el KC, ya sea proporcional, integral o integral derivativo. Y con eso nosotros ya vamos a poder determinar una nueva función dinámica. Hallamos la función dinámica y luego ya buscamos lo que se nos pida, ¿no? Con esa función dinámica vamos a poder hallar el KC, un tiempo integral, así lo que nos han pedido, lo que hemos visto en las anteriores clases. Hoy con eso ya estaría. Lo malo de este parcial es que es largo resolver los ejercicios, ¿no? Lo bueno es que no es tan complicado, digamos, tanto análisis a hacer. Si nos damos cuenta por el camino que vamos, si tomamos el camino correcto, nos va bien.